señala cuando lo tiene, poniéndose en sus pies, por favor. Lo tenemos. Dice el texto inicial del capítulo 14 del libro de Juan: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde. Gracias por cada una de las cosas, gracias por todo, Señor. Pedimos una vez más que su poder se glorifique a través de esta su palabra. Por favor, como favor especial, yo le pido, Señor, que sea entendible para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, Dios le bendiga. En el capítulo 14, en el cual estamos viendo el camino hacia el Padre, como dijo el Señor Jesucristo en sus propias palabras: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Quiero aclarar un punto ahí, porque es importante. Las dos partes son importantes, una para los que ya conocemos al Señor y otra para los que estamos conociendo, que estamos en este lugar. Creer también en Dios, cuando se dice de Dios, automáticamente pensamos nosotros que nos referimos siempre al Padre. No, lo que pasa es que está hablando el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo se refiere a Dios, se refiere a su Padre. Cuando nosotros nos referimos a Dios, podemos referirnos al Padre y también al Hijo. Es una diferencia que debemos entender. Es decir, no porque oigamos decir que Jesús es Dios, lo relacionemos como que Jesús es el Padre. No, cuando nosotros hablamos, nosotros somos inferiores a Jesús. Es decir, cuando alguien se refiere a Dios, se refiere a uno mayor, con D mayúscula. Jesucristo, cuando se refiere a Dios, se refiere al Padre. Cuando nosotros nos referimos a Dios, nos referimos a Jesús o también al Padre, pero hay que aclararlo, porque Jesús es Dios también, sí, por supuesto que sí. Y el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así se le nombra. Como Pablo decía, y los apóstoles, algunos de ellos, en las cartas decían: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los que estamos confirmados en la palabra, recuérdense que cuando Cristo dice Dios, se refiere a su Padre. Cuando nosotros nos referimos a Dios, si no decimos que el Padre, nos referimos a Jesús, a Jesucristo, porque también es Dios. ¿En qué sentido es Dios? En el poder. Recuérdese esto, la gente no le cabe en la mente que Dios quiere decir poder o poder supremo, es lo que quiere decir Dios. Entonces la gente, si no entiende qué quiere decir Dios, lo relaciona con otras cosas, pues. Dios con D minúscula es cualquier Dios menor, un Dios pagano, un Dios de cualquier nación, un Dios, e incluso hay cosas que a nosotros se nos vuelven un Dios. Es
es decir, un poder, una atracción. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de la Coca-Cola. Y decíamos que la Coca-Cola tiene algunos ingredientes adictivos, entre ellos coca, hoja de coca y sangre, entre los químicos que han sacado. Pero hay aditivos que le ponen colorantes, saborizantes, que son artificiales y también son adictivos. Y entonces todo eso provoca a que la persona pues vuelva a probar lo que ya probó. Las papas, algunas de las papas que venden, decíamos también esto, que todo tiene menos papa. No tiene nada que ver con las papas, y son papas, pero no son papas. Entonces hay cosas que a nosotros se nos convierten también en un Dios. En cuestión de cosas materiales, de riquezas, de adicciones, se nos pueden convertir en un Dios. Entonces, cuando decimos Dios, necesitamos entender que Dios es un poder que domina. Entonces, cuando se refiere a Dios con D mayúscula, nomás hay dos personajes que se le pueden decir así, ¿verdad? Puede decirle también al Espíritu de Dios, pero a dos personajes, porque Dios es Espíritu, es lo mismo. Puede decirle a Jesucristo, puede decirle a Dios el Padre de Jesucristo, con D mayúscula. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Se traduce como creer, ¿crees en mi Padre? También cree en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre, ahí lo aclara muy bien, muchas moradas hay. Y aquí es donde, ¿verdad?, siempre recalcamos esto. Cuando nosotros hay una alabanza que dice algo diferente, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hay una alabanza que dice que Jesucristo fue a preparar moradas. No, Jesucristo no fue a preparar moradas, fue a preparar lugar. Es lo que dice el texto 2. En la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Va a haber o hay? Entonces entendemos que ya están. No fue a preparar moradas, fue a preparar, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que fue a preparar, no moradas. Las moradas ya están. Apocalipsis capítulo 12 verso 4, la Biblia dice allí en ese texto, que en el texto 3 habla del dragón, un dragón escarlata que representa al Satanás, al diablo. Y en el verso 4 dice que se trajo con la cola, arrastró la tercera parte de las estrellas, que se las trajo. Y las estrellas representan también a personas y representan también a espíritus o a demonios. Eso es lo que representan la tercera parte de las estrellas según Apocalipsis capítulo 12 verso 4. Es decir, la tercera parte de ángeles que le servían a Dios allá arriba, en el tercer cielo, no en el cielo, más arriba del cielo, allá donde está el Señor. Ojo con esto, una cosa es el cielo y otra cosa es el tercer cielo. La gente hoy dice, es que a Jesucristo se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Efectivamente, en el cielo y en la tierra. El primer cielo es donde están las regiones celestes, donde se mueven toda clase de espíritus inmundos, pero de ahí para arriba domina uno que es el Padre de Jesucristo. El tercer cielo, según segunda carta a los Corintios capítulo 12, ahí está el tercer cielo, el paraíso. Y entonces de ahí solamente tiene potestad el Padre. ¿Cristo es el camino? Sí, por supuesto que sí. ¿A qué es el camino? Al Padre. ¿Por qué el camino al Padre? Porque el que ha de juzgar, el que ha de descender en su trono es el Padre. Y el Señor Jesucristo, ese es el juez justo, es el que va a juzgar, pero por órdenes del Padre, y él mismo lo aclara ahí. En el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere,
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿En dónde está el Señor Jesucristo? Está a la derecha, a la diestra de Dios Padre, que eso es lo que es diestra, derecha. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y dónde dice que vamos a estar nosotros? Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Ojo con eso. Cristo va a regresar en las nubes del cielo, así como se fue en el último capítulo de los evangelios, hablando de Mateo también. Dice que Jesucristo fue mirado por los discípulos, que subió, ascendió, no descendió, sino ascendió en las nubes del cielo, y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros como un intercesor. Por eso debemos de aclarar esto. La palabra es para lo que conocemos un poco más, y para los que no conocemos mucho, debemos entender también que el único intercesor entre Dios el Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro intercedor, por decirlo así, o intercesor entre el Padre y los hombres, sino el que está a la diestra de Dios Padre, llamado Jesucristo de Nazaret. Él es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Oiga, y no es que le esté recalcando, reclamando al Padre: yo derramé mi sangre por cada uno de ellos, yo fui torturado, fui escupido, blasfemado. No es que le esté haciendo ese reclamo, pero mismo Dios sabe lo que Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Y cuando Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, es decir, está al lado del Padre, simplemente con el hecho que Él esté allí, hay un recuerdo permanente que representa el arco iris después del diluvio, que el Señor prometió no acabar la humanidad más con agua. Oiga bien, hay ciertos recuerdos que Dios recuerda. La Biblia dice como que Dios a veces se olvida, pero no es que Dios se olvida. Cuando dice y se acordó Dios, no es que se le haya olvidado, es que hay un tiempo para todo. Y cuando el Señor hace promesa, la cumple. Cuando Él dijo que no se va a acabar, por eso, ojo también con eso. La gente hoy día dice que el mundo se va a inundar, se va a acabar en agua, todo se va a estancar. No, si por lo contrario, el agua va a ser contaminada y no va a haber agua para poder beber. Eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo se va a acabar entonces esto? Las constelaciones, el cielo, la luna, las estrellas, incluyendo el sol, van a ser derribados, van a ser caídos a la tierra va a ser quemada, fulminada. Por eso, oiga bien, el lago de fuego, no crea que es cualquier cosa. Se dice, yo no puedo garantizar eso, pero sí tiene lógica que el lago de fuego tenga que ver con el sol y con el poder supremo de Dios, donde van a ser lanzados el falso profeta, la bestia y el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Según Juan capítulo 2, en la primera carta al apóstol Juan, el anticristo es el que niega al Padre o niega al Hijo. Ese es el mentiroso, ese es el anticristo que ya está entre nosotros. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, aquellos que dicen que Jesucristo es un profeta más, que Jesucristo es una persona más o una persona más. Esos son anticristos que se dicen solo testigos de Jehová o testigos de Jehová. Otros que se llaman anticristos son aquellos que niegan también al Padre y que dicen que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y es totalmente falso, porque en este capítulo bíblico dicen que el Señor Jesucristo, cuando le pregunta a Tomás, le dice: muéstranos al Padre, y él le responde: tanto tiempo que he estado con vosotros, no me habéis visto. Creer que yo estoy en el Padre. Mire lo que dice, es más, lo leemos. Verso 4, después del verso 3 que hemos leído, dice el verso 4: y sabéis a donde yo voy, sabéis el camino. Mire lo que le dice a Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si conociereis también a mi Padre, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero mire lo que dice el verso 10. ¿No crees que yo soy? No dice que soy el Padre, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? No dice que yo soy el Padre, dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. La palabra que yo hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y le voy a dar un ejemplo para que se ponga bien vivaracho. Cuando alguien predica y recibe a Jesucristo, cuando alguien predica o reprende a un espíritu inmundo, hay personas que dicen, incluso aquellos que conocen de la palabra de Dios, dicen: no fue él, fue Dios. ¿Sí o no? Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nadie puede expulsar un demonio si no es a través del poder de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo él, echarán fuera demonios. No dijo en el nombre de Juanito, de Luchita, de María o de Juana o de cualquier cosa. No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, tú no puedes hacerlo. No en el nombre de Monchito, de Josecito, de ningún hombre humano, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, tú no lo haces, el que lo hago soy yo a través de ti. Entonces, ¿qué entendemos cuando el Señor Jesucristo dice: yo estoy en el Padre, no, y el Padre está en mí? Es decir, Él no hace lo que Él quiere, sino lo que el Padre hace a través de Él, porque el poder que se ha delegado como a cada uno de nosotros, que tenemos poder de Dios para hacer cualquier cosa en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer en esta reflexión? De que entendamos lo que el Señor Jesucristo dice y qué es el plan para que nosotros nos vayamos con Cristo Jesús. Dice el verso 8: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le termino diciendo lo que empecé a decirle referente a cuando alguien habla. Cuando alguien habla, cuando nosotros miramos que alguien Dios lo usó, decimos: no fue él, fue Dios en él. Y hay que tener mucho cuidado también con eso. No hay que decir: es que Dios me usa. Porque no es bueno decir eso. Porque uno se siente el intocable de Dios. Uno se siente que es el único usado por Dios. Y uno empieza a quererse sentir más grande aún que el mismo Dios. ¿Por qué? Fíjese que hay casos así. Que a veces cuando la gente se enaltece, se siente muy grande, ya, ¿verdad?, empieza a sentirse que está en un nivel diferente que todos los demás, que Él es el más grande y más poderoso que existe. Porque Dios dice: y Dios me usa, y Dios me usa. No, cuando se hace de esta manera, no es bueno, porque eso es un alardeo y eso al Señor no le agrada. Si Dios le use, mantenga la humildad. Si le dicen: predicó bonito, dígale: gloria a Dios. Si le dicen: mira qué bueno que expulsaste ese demonio, mira, tienes poder, no, dígale: el poder no es mío, el poder es de Dios, que Él es el que está en mí. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo en el Padre, es decir, yo no hago lo que yo quiero, sino el Padre que está en mí es el que hace todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Nosotros sin Cristo no somos. ¿Qué somos sin Cristo? Nada. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos buena lección. Aparte de que sabemos que el camino, porque el camino, pues ya sabe usted. ¿Por qué lo digo? Alguien dijo por ahí, una vez me dijo alguien por ahí: pastor, pero pues eso ya lo sabemos nosotros. Usted sí, pero los que van empezando no. Hay que entender eso bien. Debemos de enseñarles también. Entonces el camino, pues es algo que se tiene que seguir. ¿Cuál es el camino? Pues cuando recibe a Jesucristo, cuando cree en Jesucristo,
Y cuando creemos que Él es el Salvador, eso es seguir, Él es el camino, pues ese es el camino que estamos siguiendo. La verdad, ya sabe usted, ¿por qué verdad? Pues porque es la verdad, Él representa la verdad. Y la vida, ¿cuál vida? La vida eterna. Entonces cuando nosotros decimos que Dios da, que el Señor da a vida y vida en abundancia, no estamos hablando de una vida terrenal, estamos hablando de una vida, bueno, a veces decimos que eterna, pero realmente no es eterna, es para siempre, jamás. Es decir, la eternidad, para Dios no hay eternidad. La eternidad no hay para Dios, no hay, porque Dios es sempiterno. No es eterno, es sempiterno. Es decir, Él es el responsable de todo lo que existe. Si usted se pone a imaginar quién creó a Dios, se va a volver loco. Oye, imagínese nomás de la versión de Darwin, de decir de la explosión, que hubo una explosión y que a través de esa explosión se formó el hombre, se formaron los animales a través de un estallido, de una explosión en el mundo. ¿Cómo? Oiga, si infla usted un globo y lo revienta y tiene agua dentro, el agua se tira y el globo se hace pedazos. Imagine usted qué bueno que a través de los choques, de las explosiones, se formaran cosas buenas, pues no anduviéramos chocando cada rato, o anduviéramos más bien como carritos chocones chocando para que se compusieran los carros. ¿Cómo de una explosión se va a formar una vida? No, a través de la explosión no hay vida, hay muerte. Solamente la explosión de la concepción, en ese sí hay vida. Pero no en la explosión, como dicen, ¿verdad? Ellos. Entonces entendemos que el Creador, que es sempiterno, creó las cosas de un principio. Él es el Creador, es decir, Él existe, Él ha existido desde siempre. Antes de la fundación. No, antes de la fundación del mundo nos conoció a nosotros. No, antes de la fundación no, porque entonces tendría un principio. No, Él ha sido desde siempre, permanente. Antes de la fundación, ¿verdad? Gracias, hermano. Nos conoció a nosotros en el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Pero el Padre siempre ha existido. Entonces el Señor Jesucristo dice: nadie va al Padre si no es por mí. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Qué es Dios? El gran yo soy. El Padre. Me hicieron esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Se oye fácil y siempre decimos, o siempre se pregunta a la persona: ¿qué es el Espíritu Santo que los cristianos dicen? ¿Qué es eso, Espíritu Santo? ¿Qué es Espíritu Santo? Bueno, Espíritu, para que sepa usted, en el Génesis, en el capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y allí mismo, si usted quiere entender, dice que el viento también dice que también se traduce como viento. Es más, vamos ahí. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que no sé si en su Biblia dice, pero en todas las Biblias de estudio dice, ahí dice que también se traduce como viento de Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu, que también es el Santo. El Espíritu de Dios, por ejemplo, en Hechos, vaya a Hechos capítulo 2 y va a ver ahí otra vez este viento, que es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? Mire bien, para que vaya entendiendo y empezando a desarrollar qué es sentir al Espíritu Santo de Dios. Por eso hablaba el Señor Jesucristo con esa convicción, porque estaba en Él mismo estaba el Espíritu también Santo.
¿Lo tienen? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál era este viento? Oiga bien, ese viento efectivamente era el Espíritu Santo. Porque en la concordancia, según primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de los dones espirituales. Y el que da los dones espirituales, según el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, es el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros inhalamos, no crea que estamos nomás respirando cualquier tipo de viento, estamos respirando el aliento de vida. Y entre este respirar, cuando el vaso está limpio, no nomás se llenan los pulmones de aire, se llenan de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Por eso los muertos no pueden alabar a Dios, porque no tienen aliento ni Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? No tienen ya aliento de vida, pues. Ya los que mueren en Cristo Jesús, pues ya está cubierto todo, porque eso tenemos que entender, que hasta los huesos de un muerto cristiano consagrado a Dios, cuando muere, también su cuerpo es santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ser santos como yo soy santo. No a los muertos se refería, sino a los vivos que se santificaban o se santifican o nos santificamos para Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Ese que nos guía, que está dentro de nosotros. ¿Cómo entra cualquier espíritu? ¿Cómo entra cualquier espíritu? Cuando una persona es liberada, se sale algo de él, un espíritu, en forma de viento. Yo los he mirado cuando se salen, por ejemplo, en forma de sombras, en forma de arena, e incluso se siente un viento fuerte. ¿No ha visto usted? Bueno, no veía, no vaya a ver eso, ¿ok? No vaya a ver eso. No vaya a andar mirando películas de terror, porque eso es malicísimo. Las películas de terror no son para nosotros los cristianos. Las películas de terror son para los mundanos y satánicos y brujos y brujas, no para nosotros los creyentes. Porque a través de una película, esos espíritus, aunque esté grabada la película, se pueden posesionar en la persona. ¿Y cómo entran? Por eso, usted ha mirado esas películas. Vuelvo y repito, cuando las miró, yo las miré, se veía que las ventanas se abrían y se cerraban, y las cortinas se hacían así, como un viento. Porque los espíritus, aunque no se miran, tienen esencia. Aunque pueden traspasar paredes, pero hay una presencia que se deja notar para quien la sabe mirar. Ahora, levante la mano quien ha visto un espíritu inmundo, un espíritu que lo ha visto. A ver, ¿a usted? Amén. Amén. Hay gentes que lo pueden mirar. En los perros, por eso tengan cuidado con los perros. Le doy muchos consejos para que tengan cuidado. Los perros sueltan unas lagañas. Los perros pueden mirar cualquier espíritu. Ellos pueden, por eso ladran. Y usted no mira nada, pero ellos sí ven. Cuando las lagañas, oiga bien, no se vaya a poner las lagañas, porque le estoy dando un consejo, quizás bueno y quizás malo, pero para que no se vaya a asustar. A veces uno se deja besar de los perritos y se le pegan las lagañas de ellos. Y las lagañas de los perros tienen un misterio. Hace que usted mire cosas que no veía. No vaya a querer experimentar, porque no son buenas las cosas que va a ver. Porque no vaya a llegar y va a quererse poner las lagañas del perro. Tenga mucho cuidado con eso. Pero eso pueden ver ellos. Por eso ven ellos y ladran. Entonces,
que nosotros vemos y queremos ver. No queremos ver ningún espíritu inmundo. Nosotros lo que queremos ver es al Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: nadie va al Padre si no es por mí, nos vamos dirigiendo a una dirección que en aquel día vamos a ver en todo su esplendor cómo es Dios el Padre. Qué precioso, hermano, poder Daniel y algún otro de los verdaderos profetas de la Biblia. Hoy se habla, tengan mucho cuidado, hermano, también cuando se habla de profetas. Tengan mucho cuidado con eso. No hoy nomás es de hablar de profetas. Tengan mucho cuidado. Primeramente, de los profetas que profetizaban en Juan el Bautista se cumple mucho de eso. Ese fue bíblicamente hablando, y no había otro como él, ni habrá jamás. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy cualquiera se denomina profeta. No, hay que tener mucho cuidado con los profetas modernos. Y si usted y yo tenemos un don, también hay que tener mucho cuidado cómo utilizarlo. No es que no se pueda, pero hay que utilizarlo conforme el mandamiento del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo dice: y sabéis a dónde voy, verso 4 del capítulo 14. Y sabéis el camino. Y mire lo que dijo Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le pregunta. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Quiere decir que los testigos de Jehová pues no están acabados. No pueden ir al Padre siendo ellos testigos, como dicen, porque no toman en cuenta a Jesucristo. Es decir, si Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, están acabados. Si me conocieseis también, dice, verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís o dices tú: muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está claro. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Porque yo voy, ¿a dónde? Al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿cómo dice? Yo lo haré, dijo el Señor Jesús. Oiga, si algo pidieres, ¿cómo pedimos nosotros las cosas siempre? ¿Cómo tenemos que pedirlas? ¿De quién? Me dijo alguien ayer, me dijo: oiga, fíjese que tuve una necesidad. Me dio una llamada y le digo: ¿a dónde fue? Me dijo: fui con la vecina. Y le digo: ¿por qué fue con la vecina? Digo: pues le fui a pedir ayuda. ¿Y de qué se trataba? ¿De una taza de azúcar, de un kilo de arroz, o de un taco de frijoles, o de un raito? No, dijo, lo que pasa que mi hijo, dice, lo agarraron preso. Y le dije: ¿para qué fue con la vecina? No, dijo, pues para decirle que me ayude, para que saque a mi hijo. Le dijo: ¿cuántos años tiene el cristiano? 40, me dijo. Le digo: ¿por qué fue con la vecina?
porque creo que me puede ayudar ella, dijo. Le dije, no, el que más le puede ayudar es Jesucristo. Estaba tan desesperado y la señora también estaba desesperada. Me llamaron para decirme, quiero que ore, dijo, porque mi hijo, otro de sus hijos, se le había retrasado, venía de Guatemala en avión y tenía que llegar a las 7 de la mañana, eran las 5 de la tarde y todavía no llegaba. Y dice, estamos preocupados porque no sabemos nada de él. ¿Puede orar? Dije, claro que sí. Entonces le dije yo, y referente a su otro hijo, de la vecina que fue, le dije, lo mismo tiene que hacer. Así como pidió oración para orarle a Dios, hay que también pedir por el otro hijo, porque él es el que tiene el control de las cosas. No es al vecino, hay que acudir primero. Al que hay que acudir primero es al Señor Jesucristo. Él es el que nos ayuda siempre. Él es el que tiene el poder para levantarnos cada día, para ayudarnos cada día. Y no con esto le quiero decir que se vuelva indiferente. A veces nos volvemos indiferentes y decimos, no, yo no le pido nada a nadie. Yo no, ni pido oración. No necesito decirle al hermano que ore por mí. Y se vuelve así. No, tampoco se vuelva de esa manera. Porque el Señor lo que le agrada a nosotros es que seamos humildes. Y qué bueno que hay alguien que ore por nosotros. Si usted un día tiene una necesidad, dígale a quien está capacitado para orar o quien sea espiritual, dígale, oiga hermano, hermana, pastor, hermano, quien sea que usted considere que sea espiritual, y cuéntele, dígale, pero tenga cuidado con lo que cuenta también, para que le ayude a orar. Y el Señor es el responsable de todas las cosas. Es decir, cuando nosotros pedimos las cosas en el nombre de Jesucristo, Él las va a hacer. Él las va a hacer, porque tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y todo lo que Él promete lo cumple. Pongámonos en nuestros pies. Jesucristo